Crees que conoces a Rosalía, que ya viste a la persona que se esconde detrás de la motomami, detrás de las uñas imposibles, del brillo metálico en los dientes y del famoso tra-tra. Crees que sabes quién es la artista, la joven de un pueblo cualquiera que logró conquistar el planeta entero. Pero lo que nunca te contaron es el precio que tuvo que pagar para llegar ahí. Un precio escrito con lágrimas, con traiciones que la dejaron sin aire, con escándalos que casi la derriban antes siquiera de despegar y con un silencio forzado que pudo haberla enterrado para siempre. La viste anunciar su compromiso al mundo entre sollozos de felicidad, luciendo un anillo que parecía salido de un cuento de hadas. Pero apenas 4 meses más tarde, ese cuento explotó como cristal contra el suelo, dejando tras de sí rumores venenosos, sospechas de engaños y una humillación pública que habría dejado a cualquiera temblando. Hoy no te voy a repetir la historia que aparece en las revistas ni la versión embellecida que circula en redes. Vamos a adentrarnos en la historia real. La de la adolescente rechazada en un plató de televisión. La de la joven que perdió la voz y tuvo que enfrentarse a una cirugía que pudo arrebatarle para siempre el sentido de su vida. La del amor tormentoso que terminó convirtiéndose en su obra más ambiciosa. La del hombre que pasó de ser su aliado a quedarse como una sombra incómoda pegada a su éxito. Esta es la historia de Rosalía, un relato de ambición irreverente, polémicas que ardieron como fuego en redes sociales, disputas culturales que la situaron en el centro de discusiones interminables, corazones rotos y una resiliencia que supera cualquier lógica. Quédate conmigo porque la historia de Rosalía Vila Tobella es mucho más oscura, compleja y fascinante de lo que seguramente imaginaste. Rosalía nació un 25 de septiembre de 1992 en San Esteves es Rovires, un pequeño municipio cercano a Barcelona, un lugar donde todo el mundo se conoce y donde nadie habría podido prever la magnitud de lo que aquella niña llegaría a ser. Era la menor de una familia trabajadora. Su madre, Pilar Tobella, una emprendedora local, fue quien le enseñó la disciplina y el valor de pelear por lo que se quiere. Pero en su casa no había músicos, ni un linaje artístico que explicara su vocación. Allí creció escuchando catalán y castellano, pero muy pronto descubrió un tercer idioma que transformaría su vida entera, el arte. Su pasión no tenía explicación, era una llama interna que ardía con una intensidad desconcertante para alguien tan joven. La revelación llegó cuando tenía apenas 13 años. A esa edad en la que uno intenta entender quién es, ella se topó con la voz desgarrada de Camarón de la Isla. No fue simplemente escuchar música, fue como si el suelo se moviera bajo sus pies. Ese quejío, esa profundidad emocional, esa crudeza, le abrieron un mundo entero que ya no volvería a cerrarse. Desde ese momento, el flamenco, esa raíz tan antigua y tan visceral, se convirtió en su obsesión. Ya no jugaba a ser cantante, soñaba con escenarios reales. En lugar de frenar esa ambición poco habitual para su edad, sus padres hicieron algo extraordinario, la alentaron sin condiciones. La propia Rosalía lo ha contado años después, sus padres le enseñaron a ir a muerte con lo que eligiera, a entregarse por completo, a no tener un plan B. Esa confianza fue su primer escudo, un escudo que pronto necesitaría. Porque detrás de la imagen tranquila de una adolescente catalana había un huracán que nadie veía venir. Un huracán de disciplina, de inconformismo, de hambre artística. Y ese huracán no estaba dispuesto a detenerse por nada. Consciente de que el talento por sí solo no bastaba, Rosalía se lanzó a estudiar en el taller de Músics de Barcelona. No era un hobby de fin de semana, era un desafío profesional de 6 años de formación rigurosa en técnica vocal y flamenco. Mientras otras chicas de su edad salían a divertirse, ella absorbía cada clase y se subía a cualquier escenario diminuto que le permitiera aprender, aunque la escucharan 10 personas distraídas. Y entonces llegó el momento de ponerse a prueba. Con solo 15 años decidió presentarse al programa de televisión Tú sí que vales. Imagínate la escena, una adolescente llena de ilusión, temblando de nervios, enfrentándose a un jurado que buscaba espectáculo antes que autenticidad. El resultado fue un golpe seco. No la escogieron. Un no rotundo, televisado, visto por millones. Una humillación que a cualquiera le habría destrozado el espíritu. Pero ella tomó ese golpe y lo convirtió en combustible. Años después admitiría que esa derrota fue una de las lecciones más valiosas de su vida. Entendió que todavía le faltaba camino, técnica y madurez.
Y en lugar de rendirse, redobló esfuerzos. Pero el destino tenía un golpe aún más duro preparado para ella. A los 17 años, justo cuando estaba más decidida que nunca, sus cuerdas vocales cedieron. No era un simple cansancio, era una lesión seria, consecuencia directa de su obsesión por entrenar. La llevaron a quirófano. Las luces frías, el miedo a despertar sin voz, la posibilidad real de que su sueño se acabara allí mismo. Cuando abrió los ojos, los médicos sentenciaron, 1 año entero sin cantar. Silencio absoluto. ¿Imaginas lo que significa para alguien que vive por la música? Ese silencio fue una tortura lenta. Años después lo describiría con una simplicidad que esconde un dolor inmenso. Fue un momento muy difícil porque tuve que dejar de cantar. Durante meses vivió con el miedo constante de no recuperar jamás su voz. Pero incluso sin poder emitir una nota, no dejó de estudiar. Devastada, sí, pero no vencida. Se sumergió en teoría musical, analizaba armonías, escuchaba discos una y otra vez. No podía cantar, pero seguía preparando el terreno para cuando pudiera hacerlo. Y ese día finalmente llegó cuando cumplió 19 años. Su voz estaba de vuelta, aunque ella seguía rota por dentro. Necesitaba reconstruirse. Y aquí es donde tomó una decisión que nadie esperaba, se fue sola a recorrer el Camino de Santiago. Y fue justamente allí donde encontró algo que cambiaría el rumbo de su vida. Aquel viaje solitario por el Camino de Santiago no fue una simple escapada ni un capricho juvenil. Fue un intento desesperado por entender quién era después de haber visto su mundo tambalearse. Día tras día avanzaba con una mochila ligera pero un peso emocional inmenso. Caminaba entre bosques silenciosos y senderos interminables, sintiendo como el cansancio físico le iba arrancando poco a poco los miedos que llevaba acumulados desde la adolescencia. Entre ampollas, madrugadas heladas y pensamientos que se repetían como un mantra, Rosalía encontró algo parecido a una paz que jamás había sentido. Ese camino se convirtió en una reconstrucción pieza por pieza. Allí dejó la sombra de la chica rechazada en televisión, la angustia de haber podido perder la voz para siempre y la inseguridad que la había acechado durante años. Volvió renovada, más fuerte, consciente de que todo lo vivido no la había quebrado, sino templado como acero. Cuando regresó, ya no era una adolescente con un sueño caprichoso. Era una joven con una determinación nueva, casi feroz. Había decidido que si la vida le daba una segunda oportunidad, iba a aprovecharla sin reservas. Desde entonces, cada paso en su carrera lo dio con una paciencia sorprendente, casi contradictoria con su ambición. En lugar de buscar una fama rápida, esa que seduce y destruye con la misma facilidad, eligió un camino lento, casi artesanal. Pocos de sus fans actuales conocen esa etapa en la que actuaba en bodas, en restaurantes elegantes donde nadie la miraba directamente a los ojos, en bares en los que la gente hablaba más fuerte que su voz. A veces cobraba 80 euros por noches eternas, otras veces, solo le pagaban la cena. Esos escenarios humildes fueron su verdadero campo de entrenamiento. Allí aprendió a mantener el control incluso cuando nadie parecía escucharla, a modular su voz ante públicos desinteresados, a sobrevivir con dignidad en los márgenes de una industria que todavía no la veía. Al mismo tiempo, las redes sociales se convirtieron en su altavoz personal. Subía versiones caseras, pequeñas ventanas a un talento inmenso que empezaba a llamar la atención de otros jóvenes artistas que, como ella, trataban de abrirse paso desde la escena alternativa. En ese circuito underground conoció a músicos que hoy tienen nombre propio, pero que entonces eran igual de luchadores que ella. Absorbía influencias de todas partes, del flamenco más tradicional que estudiaba en sus clases, del trap más crudo que escuchaban sus amigos, de la electrónica experimental, del pop urbano que había comenzado a cambiar el panorama musical español. Sin darse cuenta, estaba construyendo ese estilo irrepetible que más tarde la haría mundialmente reconocible. En 2012 dio un pequeño gran salto al convertirse en la vocalista de Quejaleo, un grupo que mezclaba el flamenco con el jazz y el funk. Grabaron juntos un disco llamado Al Aire, publicado en 2013, que marcó el inicio de su lenta expansión artística. Ese mismo año comenzó a colaborar con figuras más consolidadas. El destino la cruzó con el guitarrista Chicuelo, una figura respetada del flamenco contemporáneo.
Juntos grabaron la canción principal de la banda sonora de la película Blancanieves, una cinta muda en blanco y negro que se convirtió en una joya cinematográfica. Aquella colaboración los llevó incluso al Festival de Cine de Panamá. De repente, la chica que cantaba en bodas empezaba a pisar alfombras rojas y a conectar con círculos creativos de mayor envergadura. Los siguientes años fueron un ascenso lento pero constante. En 2015 participó en un espectáculo de la innovadora compañía La Fura dels Baus, fue telonera del reconocido Miguel Poveda en un festival de jazz y hasta prestó su voz para una campaña de la marca Desigual. Nada le parecía pequeño. Aceptaba todo lo que pudiera ayudarla a crecer. Su curiosidad era inagotable. Incluso se atrevió a enseñar, llegó a dar clases de canto flamenco, compartiendo técnicas y conocimientos con otros jóvenes cantantes, mientras ella misma continuaba formándose en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Ese periodo la moldeó tanto como artista que casi puede considerarse una segunda adolescencia musical, una en la que su mente absorbía y transformaba todo lo que tocaba. Y entonces llegó el año crucial, 2016. Ese año marcó un antes y un después. Rosalía ya había firmado con Universal Music, lo que abría una puerta enorme para su futuro. También pasó una temporada en Los Ángeles buscando nuevas influencias, intentando descifrar qué sonido estaba destinado a convertirse en su firma. Pero lo más importante sucedió en Barcelona, en un modesto tablao flamenco. Allí, frente a un público reducido y en un ambiente íntimo, conoció a Raúl Refré, un productor con una visión tan radical como la suya. Juntos comenzarían a dar forma a Los Ángeles, el álbum que funcionaría como su primera gran carta de presentación. Su complicidad artística fue inmediata, intensa, casi eléctrica. Pero ese mismo año también apareció alguien que cambiaría su vida en todos los sentidos. Un artista que sería compañero, mentor, rival creativo, pareja, dolor, inspiración y sombra, Antón Álvarez, mejor conocido como C. Tangana. Se conocieron gracias a amigos en común y la conexión fue inmediata, casi violenta. Él, un rapero madrileño con un instinto feroz para la lírica y una ambición tan afilada como un cuchillo. Ella, una cantante catalana que empezaba a despegar, un diamante en proceso de pulido. Se admiraron antes de amarse, y se amaron antes de entender lo que estaban construyendo juntos. Comenzaron a colaborar con una naturalidad asombrosa. Ella quedó fascinada con el universo urbano de él quedó completamente atrapado por el cante de ella. Y de esa mezcla explosiva nació algo que pronto traspasaría lo estrictamente profesional. Se convirtieron en pareja, pero no una pareja común, eran un laboratorio creativo, un motor emocional que funcionaba a base de intensidad. Trabajaban juntos, componían juntos, discutían juntos. Todo era mezcla, choque, chispa. Entre 2016 y 2018 formaron un dúo inseparable, aunque casi nadie lo supiera. En ese caldo emocional nació su primera colaboración oficial, Antes de morirme. Un tema que se viralizó sin que nadie lo viera venir y que abrió de golpe las puertas de la industria para ambos. Lo que no sabían entonces era que esa canción sería solo el inicio de algo mucho más complejo. Y es precisamente aquí donde la historia comienza a torcerse de una manera que nadie imaginaba. A medida que su relación avanzaba, también lo hacía su intensidad creativa. Entre Rosalía y Antón había una energía que no conocía término medio, o se impulsaban mutuamente hacia ideas geniales o se sumergían en tensiones que podían partirlos por dentro. Era una mezcla peligrosa, pero también profundamente fértil. En los estudios donde trabajaban encerrados durante horas, el aire parecía cargarse de electricidad. Se escuchaban discusiones creativas, risas cómplices, versos improvisados, silencios tensos y reconciliaciones repentinas. En ese universo privado, las fronteras entre el amor y el arte se desdibujaban casi por completo. La influencia que ejercían el uno sobre el otro era evidente incluso desde fuera. Rosalía empezó a incorporar a su estilo elementos callejeros, esa actitud desafiante y un poco irreverente que caracterizaba al trap madrileño. Por su parte, C. Tangana comenzó a explorar terrenos más profundos y melódicos, teñidos del duende emocional que ella dominaba desde niña. No solo formaban pareja, eran reflejos, espejos deformantes que se retaban a empujar sus límites.
Y aunque nadie lo sabía aún, aquella relación intensa y complicada estaba destinada a transformarse en música que daría la vuelta al mundo. En 2017, Tangana lanzó Mala Mujer, un tema que lo catapultó a un éxito totalmente nuevo. Los fans más atentos notaron enseguida que algunas frases parecían esconder referencias muy personales. Cuando él cantaba sobre cicatrices y uñas de gel, muchos entendieron que estaba señalando directamente a Rosalía, que por entonces ya lucía esas uñas extravagantes que pronto serían su sello visual. La prensa olió sangre y empezó a especular sobre peleas, tensiones y problemas en la relación. Ella, siempre reservada en lo personal, sonreía con timidez cada vez que le insinuaban algo sobre el amor. Quienes la conocían sabían que estaba viviendo un romance apasionado y turbulento, uno que la marcaba tanto como la inspiraba. Pero el punto más alto, y más peligroso, de esta unión creativa llegó en 2018 con El Mal Querer. Este álbum es, sin exagerar, uno de los proyectos más influyentes de la música en español del siglo XXI. Rosalía lo concibió como su proyecto final de carrera, un trabajo conceptual inspirado en una novela occitana del siglo XIII que narraba una historia de amor tóxico, celos, encierro y liberación. Lo que pocos sabían entonces era que, tras esa obra tan personal, había una presencia silenciosa pero crucial, la pluma de Antón. Él participó como coautor en varias canciones del álbum, acompañando a Rosalía en la construcción de ese relato que, paradójicamente, reflejaba la complejidad emocional que ambos vivían en la vida real. Imagina la escena, una pareja componiendo juntos un disco que habla de relaciones destructivas mientras, al mismo tiempo, experimentan su propia tormenta interna. El álbum fue una obra maestra, pero también un espejo que los obligaba a enfrentarse a su propia fragilidad. Y justo cuando el proyecto comenzó a despegar, cuando Malamente arrasó en reproducciones y Rosalía empezó a convertirse en un nombre global, la relación entre ellos se rompió. Nadie supo exactamente por qué. Algunos dijeron que la ambición de ella era tan imparable que él había quedado a la sombra. Otros, que las tensiones creativas los habían desgastado más de lo que podían admitir. Pero lo cierto es que, en mayo de 2018, el romance terminó. La noticia se filtró casi al mismo tiempo que su éxito explotaba. La ironía era cruel, mientras el mundo celebraba su talento, ella estaba lidiando con una ruptura dolorosa, una de esas que deja heridas profundas. Y cuando un programa de televisión le hizo una pregunta aparentemente inocente, si alguna vez había tenido que agradecer que alguien la quisiera mal, Rosalía respondió con una frase que cayó como un relámpago: claro que sí, de hecho, se lo agradezco en el disco. En los créditos de El Mal Querer, efectivamente, figuraba el nombre real de Antón Álvarez. Fue un reconocimiento sutil y a la vez contundente, una forma elegante de admitir que ese amor doloroso había alimentado una obra histórica. Después de la ruptura llegaron las pullas veladas, los mensajes cifrados en letras de canciones. Tangana lanzó temas como Tú me dejaste de querer, donde muchos creyeron escuchar reproches hacia ella por haberse ido justo cuando la fama la abrazaba. Rosalía, por su parte, publicó La Fama, junto a The Weeknd, una reflexión sobre los peligros seductores del éxito que muchos interpretaron como un eco indirecto de su relación pasada. Era un duelo artístico, una conversación a distancia mantenida a través de la música, llena de heridas, nostalgia y orgullo. Pero mientras su vida emocional parecía un torbellino, su carrera experimentaba una expansión meteórica. El Mal Querer no fue solo un disco exitoso, fue un fenómeno cultural. La crítica internacional la aplaudió con entusiasmo, la industria se rindió ante su audacia estética y su voz empezó a escucharse en escenarios que jamás habría imaginado unos años antes. Pasó de cantar en bodas a llenar festivales gigantescos. Ganó premios como si la suerte la persiguiera. Colaboró con estrellas internacionales que se declaraban fans de su forma única de reinterpretar la música española. Madonna, Pharrell, Kylie Jenner, J Balvin, todos querían un pedazo de aquel huracán que estaba redefiniendo lo que significaba ser un artista global. Sin embargo, junto a ese éxito deslumbrante llegó un nuevo enemigo, uno que no se combate con técnica vocal ni con horas de estudio: la polémica. En España comenzaron a surgir debates que ponían en duda su legitimidad artística, especialmente en lo que respecta al flamenco. Algunos puristas consideraban que su reinterpretación del género era una falta de respeto.
Y desde ciertos sectores de la comunidad gitana surgieron críticas aún más duras que la acusaban de apropiación cultural. La activista Noelia Cortés fue una de las voces más contundentes, afirmando que Rosalía utilizaba símbolos gitanos como un disfraz, aprovechándose de una cultura cargada de sufrimiento sin haber vivido ese dolor. Sus palabras se convirtieron en combustible para un incendio en redes sociales. De repente, Rosalía era acusada de usurpar una identidad que no le pertenecía. Todo ello mientras la artista defendía que su relación con el flamenco venía de más de una década de estudio profundo y un respeto inmenso por su tradición. Pero Internet raramente perdona. La polémica creció tanto que llegó incluso a cruzar océanos. Cuando Rosalía recibió un premio latino por Con Altura, un sector del público de América Latina protestó, cuestionando si una mujer europea podía ser considerada parte de la música latina. Rosalía trató de responder con calma, explicando que su identidad es un mosaico en el que conviven influencias catalanas, españolas, latinas y globales. Pero el debate ya estaba abierto y su figura estaba cada vez más en el centro de discusiones que parecían no tener fin. Y justo cuando parecía que el ruido comenzaba a calmar, otro tipo de controversia estaba a punto de estallar. Cuando parecía que Rosalía ya había sobrevivido a todas las tormentas posibles, críticas, rupturas, acusaciones, debates identitarios, el destino le tenía preparada otra etapa que la pondría nuevamente en el centro del huracán. Esta vez, no sería por su pasado ni por su música, sino por su vida sentimental. Y no cualquier relación, una que uniría a la Motomami con una de las figuras globales más influyentes del momento. El mundo entero se quedó boquiabierto cuando, en 2021, comenzaron a circular imágenes de Rosalía junto a Rauw Alejandro, el artista puertorriqueño que estaba conquistando las listas de éxitos de Estados Unidos y Latinoamérica. Lo que empezó como rumores captados por cámaras indiscretas pronto se convirtió en una historia de amor luminosa, pública y sin miedo. A diferencia de relaciones anteriores, esta vez ambos decidieron mostrarse tal y como eran, cómplices, juguetones, enamorados sin reservas. Para sus fans, parecían escapar de cualquier cliché, ella, fuego creativo imparable, él, energía carismática y espontánea. Juntos irradiaban una alegría que traspasaba la pantalla. Se admiraban artísticamente, se grababan mutuamente en el estudio, compartían escenarios improvisados en redes sociales, y lo más importante, se acompañaban. La relación creció tan rápido como la devoción del público por la pareja. Por primera vez en muchos años, Rosalía parecía tener un refugio emocional sólido en medio del caos del éxito. Rauw se convirtió en un símbolo de estabilidad en una vida marcada por la intensidad y la exigencia permanente. Esa complicidad cristalizó en 2023 con un anuncio que estremeció a sus seguidores, el compromiso. En un vídeo íntimo incluido en el EP Rosalía aparecía llorando de emoción mientras enseñaba un anillo de compromiso brillante. Sus manos temblaban. Él sonreía, seguro. La escena, espontánea y dulce, recorrió millones de pantallas en cuestión de horas. Los fans celebraron el momento como si fuera un capítulo de su propia vida. Era la prueba de que los cuentos de hadas modernos aún existían. Y de que el amor, incluso en un mundo tan cruel con las celebridades, todavía podía ser fuente de alegría verdadera. Pero lo que nadie vio venir fue lo que ocurrió apenas 4 meses más tarde. Una mañana, sin previo aviso, los representantes de ambos confirmaron que la relación había terminado. No hubo comunicados dramáticos, ni grandes explicaciones. Solo un cierre sobrio, inesperado y doloroso. Las redes sociales explotaron como un incendio descontrolado. De pronto aparecieron teorías, sospechas y comentarios venenosos. Algunos hablaban de infidelidades, otros, de diferencias irreconciliables, otros, de presiones laborales. Pero lo cierto es que ninguno de los dos alimentó los rumores. Ambos optaron por el silencio. Un silencio que, justamente por eso, hizo más ruido que cualquier declaración. Rosalía siguió trabajando. Se dejó ver en desfiles, en estudios, en sesiones fotográficas. Con la barbilla en alto, como siempre. Pero sus ojos, tan expresivos cuando canta, revelaban una tristeza sutil que muchos supieron reconocer. Rauw, por su parte, dedicó una parte de su siguiente proyecto musical a hablar del desamor,
de esas rupturas que dejan un vacío difícil de llenar. Y aunque ambos intentaron ser respetuosos y permanecer discretos, el público insistió en buscar culpables, interpretando cada gesto, cada letra, cada mirada. Pero detrás de toda esa ola de comentarios, había algo más profundo. Rosalía había vivido otra caída emocional fuerte, y lo había hecho bajo la mirada pública. Una vez más, tenía que recomponerse en silencio, como tantas veces antes. Una vez más, el amor se convertía en un motor y un obstáculo, una fuente de inspiración y a la vez un arma que podía herirla. Sin embargo, lo que diferenció esta ruptura de las anteriores fue la artista en la que Rosalía se había convertido para entonces. Ya no era la joven que se rompía en pedazos tras bambalinas. Era una mujer que había aprendido a transformar el dolor en arte sin permitir que ese dolor la definiera. Y en los meses posteriores al fin del compromiso, tomó una decisión crucial: concentrarse por completo en la creación musical. Ese proceso creativo la llevó directamente al proyecto más atrevido de su carrera, Motomami. Un álbum que dividió al público desde el primer día, pero que, sin lugar a dudas, cambió las reglas del pop en español. Fue una obra íntima, desordenada, salvaje, llena de riesgos y también de ternura. Un collage emocional y sonoro que solo podía haber nacido de una artista que ya no temía desnudarse ante el mundo. En Motomami, Rosalía habló de deseo, de autopoder, de fragilidad, de espiritualidad y de contradicciones. De la mujer que era, ya sin necesidad de pedir permiso a nadie. Pero mientras el álbum la consolidaba como una de las artistas más influyentes de la década, otra conversación volvía a encenderse, la del impacto de su imagen pública. Sus uñas kilométricas se convertían en tendencia mundial. Su estética motera se replicaba en miles de perfiles. Su forma de mezclar flamenco, reggaetón, electrónica, jazz y pop despertaba fascinación y rechazo a partes iguales. Rosalía ya no era solo una cantante, era un fenómeno cultural con vida propia. Y a esa altura de su carrera, cuando parecía imposible sorprender más, la Motomami se embarcó en una etapa nueva, una en la que su creatividad se volvió más minimalista, más centrada, más madura. El ruido seguía alrededor, pero ella parecía cada vez más enfocada en encontrar su voz interior. Sin embargo, la historia no termina ahí. Porque justo cuando su carrera alcanzaba un punto de madurez extraordinario, un nuevo giro estaba por cambiar el rumbo de su vida artística para siempre. Tras el huracán de Motomami, Rosalía entró en una nueva fase de su vida artística, una etapa de introspección, precisión y silencio escogido. En lugar de perseguir el ruido del éxito, comenzó a seleccionar con cuidado cada paso, cada colaboración, cada aparición. Era evidente que había alcanzado un punto de madurez creativa en el que ya no necesitaba demostrar nada, solo quería crear desde la autenticidad. Empezó a explorar un sonido más minimalista, más desnudo, más emocional. Se le vio trabajando en estudios con productores de distintas escenas, desde la electrónica experimental hasta el pop alternativo, siempre con el objetivo de reinventarse sin perder la esencia. También se interesó por proyectos fuera de la música, moda, arte visual, dirección creativa. Su presencia, antes explosiva, se volvió más elegante y enigmática. Lo más significativo de esta etapa fue su capacidad para encontrar equilibrio. Rosalía dejó atrás la necesidad de reaccionar a cada crítica o cada titular. En su lugar, abrazó una calma que nunca había tenido. Y en esa calma creció su visión artística. Empezó a componer desde un lugar más íntimo, sin prisas, sin presiones, consciente de que las grandes obras no nacen del impulso sino del tiempo. Su legado, incluso antes de cumplir los 35, ya estaba asegurado. Había redefinido la música española, había roto fronteras estéticas, había demostrado que un artista puede ser a la vez tradicional y futurista. Su historia no era solo la de una cantante exitosa, sino la de una mujer que convirtió cada caída en un escalón, cada polémica en una reflexión y cada ruptura en un capítulo de crecimiento. Y así, mientras el mundo se preguntaba cuál sería su siguiente movimiento, Rosalía avanzaba en silencio, con esa mezcla extraña de vulnerabilidad y fuerza que siempre la ha definido. Su camino seguía abierto, impredecible, brillante. Lo único seguro era esto: después de todo lo vivido, Rosalía no estaba al final de su historia, sino en el comienzo de una etapa aún más poderosa. La Motomami, al final, no era un personaje,
Era una evolución constante. Y todavía quedaba mucho por ver.